Fiscalía en términos del artículo 19 de la Constitución Federal y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la vinculación a proceso de la imputada Rosalba Velázquez Valderas por el delito de actos de maltrato en contra de animales no humanos, por haber provocado la muerte de 5 perros, para lo cual pongo a su consideración los siguientes hechos ocurridos en el Parque México de la Colonia Condesa de la Ciudad de México. Hecho 1. El día 1 de octubre, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, el señor Ramón Salazar Villagómez sacó a pasear a Laika al sitio en referencia, donde ahí comió pollo envenenado. 10 minutos de haber regresado a casa, Laika muestra síntomas de envenenamiento, lo cual provoca su muerte en menos de 1 hora. Hecho 2. El día 2 de octubre, cerca de las 10:30 de la mañana, el señor Daniel Michel Santoscoy lleva a pasear a Gala al sitio en mención. Alrededor de 25 minutos después, Gala regresa a Daniel para morir luego a sus pies. Hecho 3. El día 3 de octubre, poco antes de las 8:30 de la mañana, el paseador de perros Santiago Gómez Díaz pasó a recoger a Azteca, Simón y Frida, los cuales anduvieron por las jardineras del parque. Poco antes de las 9:30 de la mañana, regresan al joven Santiago para morir junto a él. De los antecedentes de nuestra carpeta de investigación se desprenden los siguientes datos de prueba para acreditar los hechos. El hecho número 1 lo acredito con el acta de querella del señor Ramón Salazar Villagómez, así como la necropsia canina realizada a Laika por el perito Pedro Miguel Valeriano, que confirma la muerte de la misma, y el examen toxicológico realizado por Juan Antonio Briseida Juárez, el cual confirma que dicha muerte es producida a causa del efecto de un raticida. El hecho número 2 y 3 se confirman con las actas de Daniel Michel Santoscoy, Luciana Franco Acuña, dueña de Azteca, Regina Sáncito Millero, dueña de Simón y Frida, los cuales confirman la muerte de cada uno de los perros, la forma de la misma y del lugar donde se suscitaron los hechos, así como algunas fotografías de los perros ya muertos. Los anteriores hechos ya acreditados reciben la calificación jurídica preliminar de actos de maltrato en contra de animales no humanos, por haber provocado la muerte de 5 perros, regulado en el artículo 350 ter, primer párrafo del Código Penal del Distrito Federal, con la agravante consistente en la prolongación del sufrimiento de cada uno de los canes, regulado en el segundo párrafo del mismo ordenamiento, ya que antes de morir, cada uno de los perros presentaron síntomas de envenenamiento tales como vómito, en algunos con pedazos de pollo, rigidez, espuma por el hocico y fuertes convulsiones. Esta causa del pollo envenenado que deposita la señora Rosalba Velázquez Valderas en el Parque México para que fuera ingerido por los diferentes canes que visitan el lugar, lesionando así la vida de los animales. Se le atribuye la participación de autor material a la señora Rosalba Velázquez Valderas, pues siendo ella el día 1 de octubre a las 5:13 de la mañana, deposita pollo envenenado en las jardineras del Parque México para que fuera ingerido por los diferentes canes que visitan el lugar. Esto a causa del odio que le tiene a los mismos, pues lo considera sus enemigos llamándolos asquerosos, como ella misma manifiesta en su acta de entrevista, así como la cantidad inusual de 13 pollos y 1 kilogramo de raticida encontrado en su domicilio, coincidiendo con el agente al encontrar una bolsa de pollo en el parque al momento de hacer la inspección del lugar, teniendo en consideración que la imputada cuenta con conocimientos universitarios en ingeniería química. Asimismo, se toman en consideración las 3 actas de entrevistas de Mariana Albazán Morales, Luis Antonio Urrutia Domenzaín y César Augusto Ramírez Hernández, los cuales manifiestan haber escuchado a la imputada decir que seguiría matando a los perros hasta que ninguno quedara vivo. Y, asimismo, la describen de una manera similar a la persona que se observa en las capturas de pantalla de video de seguridad, y el último de los testigos ha observado cómo maltrata de diferente manera a los canes. Señoría, estos son los hechos que pongo a su consideración, destacando la prolongación del sufrimiento de cada uno de los canes que tuvieron antes de morir, a causa de raticida que deposita la imputada en el Parque México para que fuera ingerido por los canes. Es por ello que le reitero, dicte auto de vinculación a proceso a la imputada Rosalba Velázquez Valderas. ¿Es cuánto? Señoría,
con fundamento en el artículo 19 constitucional y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso a favor de la señora Rosalba Velázquez Valderas, por los hechos que refiere la Fiscalía. Pues los datos de prueba que menciona solo demuestran la muerte de los perros y resultan insuficientes para acreditar la probable participación, para lo cual expongo lo siguiente. La Fiscalía atribuye la muerte de los perros a la señora Rosalba porque en su domicilio hallaron 13 pollos y 1 kilogramo de raticida consistente en sulfuro de zinc. Si bien los perros murieron a causa de comer pollo envenenado, eso no significa que todo aquel que tenga pollo y raticida esté matando perros. Lo hallado en su departamento tiene explicación en lo que declara la señora Rosalba. Y aunque la Fiscalía argumente que es una cantidad de pollo inusual, lo único que demuestra esa cantidad es que la señora Rosalba solo puede comer ese tipo de carne en atención a una prescripción médica, y que tanto sus 71 años de edad como la necesidad de valerse por sí misma le impiden ir continuamente a comprar su alimento. Por otra parte, el raticida tiene su explicación en lo que declara la señora Rosalba, y también se fortalece por la declaración del ciudadano César Augusto Ramírez Hernández, mesero de una cafetería, el cual declara que hace poco tuvieron un fuerte problema con una plaga de ratas y que los restauranteros se pusieron de acuerdo para colocar raticida por el parque. Comentario que, además de justificar la presencia del raticida hallado en el domicilio de la señora Rosalba, deja abierta la posibilidad de que los perros hayan muerto por el raticida que los restauranteros colocaron. Además, de los dictámenes realizados, se desprende que la muerte de Laika fue producto de una intoxicación mortal por ingerir la sustancia tóxica consistente en estricnina, sustancia que resulta ser distinta a la que compone al raticida hallado en el domicilio de la señora Rosalba, el cual contenía sulfuro de zinc. Con las actas de entrevista de Mariana Albazán Morales, Luis Antonio Urrutia Domenzaín y el mesero ya mencionado, lo único que se demuestra es el pánico que generó en una mujer de 71 años el hecho de que un perro de gran tamaño quisiera atacarla. Pues los propios testigos refieren que cuando el perro llamado Capitán le ladraba, ésta refirió que seguiría matando perros. Y que después dijo, por eso están matando perros en la Condesa. Es decir, en tercera persona. Lo cual demuestra que no es ella quien esté matando perros, y que el primer comentario fue tan solo producto del miedo que esto le generó. Además, Luis Antonio Urrutia menciona que el mesero le dijo que doña Rosa, es así como le dicen, era igual que el perro Capitán, que ladraba pero no mordía, y que no era capaz de hacer lo que decía. Como los anteriores testigos refieren que la señora Rosalba usaba ropa holgada, la contraparte dice que es ella quien aparece en los datos de prueba consistentes en 6 impresiones de pantalla de video, lo cual es difícil de asegurar, por no decir que imposible, porque en las imágenes solo se muestra a una persona visitando el parque y acercándose a las jardineras, no así la identidad de la persona que lo hace. Es más, ni siquiera es posible determinar su sexo, y mucho menos aún que se trate de la señora Rosalba, pues no es la única persona en la ciudad que usa ropa holgada. Por lo mencionado, es posible y creíble que cualquier otra persona haya ocasionado la muerte de los perros, pues la intolerancia de la señora a los animales es producto de la alergia que estos le generan cuando los tiene cerca, pues ella misma declara que si no fuera por su salud, hasta tendría un perro. Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción tercera, la Fiscalía no reúne los elementos necesarios para vincular, en virtud de que los datos de prueba hasta ahora mencionados solo demuestran los hechos y no así la probable participación. Por lo cual, es procedente reiterar la solicitud de que su señoría dicte auto de no vinculación a proceso a favor de la señora Rosalba Velázquez Valderas. ¿Es cuándo? Su señoría, esta representación social, con fundamento en los artículos 155 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
solicita la imposición de medidas cautelares a la señora Rosalba Velázquez Valderas, consistentes en la presentación mensual ante la unidad de medidas cautelares, así como la prohibición de acercarse al Parque México de la colonia La Condesa, delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Lo anterior, toda vez que ya se ha comprobado la existencia del buen derecho vinculándose el proceso, y debido a la existencia de los peligros de sustracción de la imputada y un peligro para la comunidad. El primer peligro existe porque no se acredita el arraigo de la señora Rosalba. Esto tomando en cuenta su información, así como la opinión de la unidad de medidas cautelares, pues ella vive sola, en un departamento que ha estado rentando por escasos 6 meses, tiempo no suficiente para considerarlo su residencia habitual. Además, ella es una ingeniera jubilada, por lo cual no tiene un trabajo que la obligue a permanecer en la ciudad, y mucho menos un horario fijo de entrada y salida a su domicilio. Asimismo, tampoco tiene alguien que espere por ella en casa, dado que es viuda y nunca se volvió a casar. No tiene hijos ni padres que dependan de ella, y hay que mencionar que cuenta con el apoyo de sus 3 hermanos, con domicilio desconocido, y con quienes mantiene un contacto habitual. Ligado al anterior, del testimonio del mesero César Augusto Ramírez Hernández, se desprende que la imputada tiene constantes problemas con los vecinos de su edificio, principalmente con los dueños de perros. Y ella misma menciona su descontento por el vecindario actual en el que vive, al estar todo el tiempo rodeada de amenazas de muerte. Por lo cual, existen los motivos suficientes para considerar que en cualquier momento se puede cansar de tal situación e irse sin que nadie se entere, siendo sencillo ocultarse en una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo, como lo es la Ciudad de México. Utilizando sus diversos medios de transporte, pasaría por desapercibida. Asimismo, se tiene la pena máxima que puede llegar a imponérsele por el delito cometido. Con su agravante, es de 6 años de prisión, con lo cual no alcanzaría a gozar de ningún beneficio. Y el pago de 600 días multas, equivalentes a 42,060 pesos. Y debido a que la señora solamente vive de su pensión, no podría cubrir tal cantidad, y por tanto, más razones para que huya. En relación al segundo peligro, esta medida se solicita para la protección de la comunidad canina, pues es bien sabido que el lugar referido es constantemente visitado por un gran número de perros, y en ningún momento la imputada niega su desagrado hacia los mismos, llamándolos asquerosos al momento de ser entrevistada, así como ser de las pocas personas que participan en marchas en contra de los derechos de las mascotas libres de violencia y abandono. Además de demostrar conductas como patear perros, echarles baldes de agua, aventarles cosas e incluso llegar a perseguirlos, tal como se desprende del testimonio del mesero antes citado. Y mucho menos cumple con los objetivos de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, al procurar su bienestar, brindarles un buen trato, un adecuado desarrollo natural, pues ella promueve todo lo contrario. Es por estos motivos que la presentación mensual es idónea para garantizar la presencia de la imputada durante todo el juicio. Al tener una obligación que cumplir, se podrá monitorear su cabal asistencia. Asimismo, la prohibición de que se acerque al Parque México de la colonia La Condesa permitirá evitar todo acto que perjudique a los canes. Ambas medidas son necesarias, puesto que las afectaciones a esta persona son mínimas, puesto que no le afecten la realización de sus demás actividades cotidianas. Únicamente restringe una zona cercana a su domicilio en la cual se llevaron a cabo los envenenamientos, y que pese a los peligros que vienen en los carteles por todo el lugar, sigue siendo una zona muy concurrida. Y si bien estamos hablando de una señora de edad avanzada y pudiese afectarle de algún modo en su salud o en su libertad ambulatoria de desplazarse cuando y donde desee, es proporcional, porque la asistencia a la unidad de medidas cautelares solamente será una vez al mes, por lo que le permitirá disponer de su tiempo como lo desee en los días restantes. Así como ella puede tomar rutas alternas cada que salga de su domicilio, sin tener que atravesar el citado parque. Y de ningún modo le afecta su recreación de asistir a otros parques, porque hay una mayor exigencia de administrar justicia y evitar que ella se dé a la fuga. Y sobre todo, proteger el derecho de los animales a un medio ambiente sano, en el cual ellos estén libres de todo peligro,
puesto que no hay otro sitio cercano que tenga una área exclusiva para ellos, como lo tiene este parque, en el cual su vida no debería de verse amenazada de ninguna manera. Por lo anteriormente expuesto, su señoría, reitero mi solicitud de medidas cautelares consistentes en la presentación mensual ante el UMECA y la prohibición de acercarse al Parque México de la Colonia La Condesa. Es cuanto, su señoría. Con fundamento en el artículo 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que no se le imponga ninguna medida cautelar a la señora Rosalba Velázquez Valderas, en atención a que, si bien es cierto, ella ha sido vinculada a proceso, no existe el peligro de sustracción del imputado, ya que ella sí tiene un arraigo a su domicilio, pues si bien se advierte del informe de opinión de la Unidad de Medidas Cautelares en el actual domicilio, lleva viviendo 6 meses, como es bien sabido, para considerarse residencia habitual, el individuo debe permanecer en el lugar por más de 6 meses. Además de la entrevista realizada al mesero César Augusto Hernández, se hace notorio que la han observado y conocido durante 1 año y medio, por lo que, aunque rente y en el actual domicilio lleve viviendo 6 meses, se presume que ha vivido dentro de la zona de la Colonia Condesa durante buen tiempo. En relación al dicho de la Fiscalía sobre que no se conoce el domicilio de sus familiares y que probablemente no estén en la Ciudad de México, no debe de considerarse una razón para acreditarse el asiento familiar, toda vez que los datos relativos al domicilio y domicilio de sus familiares son datos que deben de ser recabados por el fiscal, cosa que no ha hecho y por lo tanto no se tiene la certeza de su afirmación. También es cierto que ha tenido constantes problemas con sus vecinos. Dichos problemas han estado desde hace 1 año y medio, como ya lo manifesté anteriormente, y sin embargo, ella no se ha marchado del lugar, pues los roces solo suceden cuando sale a comprar, cuando sale a pasear, actividades que hace en raras ocasiones, porque su hábito de estudio y su enfermedad la mantienen ocupada, tal y como lo ha sostenido en su declaración. Además, ella tiene 71 años de edad y sufrió una reciente lesión en la cadera, lo que le imposibilita que pueda trasladarse de un lugar a otro, afirmación que corroboro con el ya citado informe. De la misma manera, la señora Rosalba Velázquez Valderas ha sostenido en el inicio y durante su declaración que es pensionada y que es su única fuente de ingresos. Se sabe que para cambiar el lugar de pago de una pensión es tardado, por lo que si ella opta por cambiarse de domicilio y cambiar su lugar de pago de pensión, se encontraría con serias dificultades económicas y ella no tiene quien pueda ayudarle fuera de la Ciudad de México. Y bastaría con solicitarle un informe a la dependencia correspondiente para dar con su nuevo domicilio y hasta el nuevo lugar de pago. Por lo que esa consideración sustenta la afirmación de esta defensa de que no tiene facilidad para ocultarse. Ahora bien, su señoría, es necesario recordarle que ella ha tenido un buen comportamiento a lo largo de este proceso penal. Incluso el día 11 de octubre del 2015 no puso resistencia cuando se llevó a cabo un acto de investigación en su casa. Y eso también informa la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares. En cuanto al máximo de la pena, sabemos que alcanza un beneficio, porque el hecho hoy señalado como delito no figura dentro del catálogo de los delitos graves. En el caso de la multa y de la reparación del daño, la señora Rosalba tiene la solvencia económica suficiente para poder cumplirlos, pues como se sabe, fue profesionista y la pensión recibida es considerable, por lo que el máximo de la pena no repercute en el ánimo de la señora y eso nos hace afirmar y tener la convicción suficiente de que no se va a marchar del lugar. En cuanto a la segunda medida cautelar solicitada por la Fiscalía, que se hace consistir en la prohibición de acudir al Parque México, si bien es cierto es idónea, no reúne el requisito de proporcionalidad previsto en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues restringe su derecho humano a la salud, su libertad de tránsito y su derecho humano a la recreación, en virtud de que, tal y como se desprende de un croquis del lugar de los hechos, de las declaraciones de los señores Luis Antonio Urrutia de Omeizán, Mariana Albazán Morales y César Augusto Hernández, la señora Rosalba Velázquez Valderas vive en una de las esquinas que forman las avenidas México y Sonora,
que a su vez es una de las contraesquinas del Parque México, por lo que para acudir a realizar cualquier actividad dentro de la zona de la colonia Condesa es menester que pase cerca del lugar. También no es necesaria dicha medida, porque es gravoso para ella el que se le prohíba el poder acercarse al lugar, y viviendo sola no tiene quien pueda apoyarle para comprar sus medicamentos o sus alimentos. Es por todo lo anterior, señor juez, que con justa razón le solicito la no imposición de ninguna medida cautelar y que se califiquen de improcedentes las solicitadas por la Fiscalía. Es cuando, su señoría.